Buenas tardes. Bueno, este día, ¿verdad? No quería yo dejarlo pasar porque hoy, un día como hoy, ¿verdad? Pero de 1893, ¿verdad? Nace en México una extraordinaria mujer, ¿verdad? De la cual yo hice una humilde obra, ¿verdad? Para recordarla, ya que allá en su lugar de nacimiento que es México, pues de alguna manera es un personaje muy importante, pero que en un momento dado anterior a estas fechas había sido como relegada, como olvidada, ¿verdad? Como de alguna manera hasta cierto punto mal vista, ¿verdad? Y sin en cambio, pues nosotros como historiadores al estudiarla sabemos que hablar de ella, ¿verdad? Es investigar de ella, hablar de ella, ¿verdad? Eh, es algo muy importante para las nuevas generaciones, para que conozcan precisamente personajes con esta fuerza, ¿verdad? Como lo es Nahui Olin, o llamada Carmen Mondragón, ¿verdad? Eh, ya en una obra que he presentado y que la tengo acá atrás a la izquierda, ¿verdad? Hay muchos datos de ella que dónde nació, de qué familia proviene y todo esto. Por eso el que quiera conocer más de ella, pues aquí está la obra, ¿verdad? Que yo en un momento dando humildemente como historiadora, pues en forma de homenaje hice para ella. Y pues a hoy en esta tarde les quería decir pues que hablar de Nahui Olin es entrar a mirar un tipo de mujeres admirables, ¿verdad? Y que aportan a ese México de ese momento histórico, ¿verdad? De los años 20, 30, ¿verdad? Eh, hasta mucho tiempo después. Son mujeres, como bien lo dice su biógrafo, el maestro Tomás Urián, ¿verdad? Mujeres, mujer intensidad, le decía, por la intensidad en la que ella siempre vivió la vida, en la que ella siempre, sus creaciones, tanto poéticas como sus pinturas y su vivencia en sí, llevó esa intensidad siempre hacia el querer vivir con esa fuerza, ¿verdad? Y el querer transmitir también con esa fuerza todo lo que ella quería en ese momento de alguna manera cambiar. También se le ve como una mujer multifacética por sus varias áreas en las que ella toca su creatividad. Estamos hablando de la poesía, de la pintura, estamos hablando también de la forma como conllevaba ella su vida hacia lo social, hacia la sociedad. Recordemos que ya ella desde los 10 años, ella tenía una mirada de la vida muy adelantada a su tiempo. Imagínense, desde los 10 años era una niña que cuando estaba ya en el colegio en Francia, ¿verdad? Escribe una obra que se va a llamar A los 10 años sobre mi pupitre, por lo que fíjense nada más, ahí ella hace reflexiones, a su edad de 10 años hace reflexiones acerca de la vida, cómo ella la ve y ella lo escribe, lo plasma, ¿verdad? Sus maestras posteriormente pues dan a conocer estos escritos que ella les recogieron en su momento, pero que cuando ella ya después empieza a publicar, ellas regresan esos escritos y se los dan a ella para que, y al doctor Atl, que en ese momento ella vivía con él, para que ella los pudiera publicar. Y entonces, y se sepa acerca de ella, que ya desde muy niña, pues era una niña, por decirlo así, que hoy la llamaríamos con coeficiente adelantado o niña genio, no sé, ¿verdad? Pero en ese momento ella, imagínense, ya escribía con reflexiones acerca de la vida, incluso poéticamente, ¿no? Entonces, por eso es que no podemos dejar de pasar esta fecha sin recordarla a ella, pues ya que como historiadores tenemos que reconocer que este tipo de mujeres vienen a abrir un parteaguas en la forma en que se vive en ese momento histórico, ¿verdad? Para adelante. Ya el mundo o la vida de ese momento histórico, de ese espacio histórico, ya no va a ser el mismo espacio a partir de que estos personajes entran y cambian definitivamente pues
todo lo que había establecido en ese momento antes y luego ya es un después. ¿Por qué? Pues porque ella, su mirada de ella era una mirada muy adelantada a su tiempo, ¿verdad? Era un personaje, ¿verdad? Que conforme fue creciendo, que conforme fue integrando en ella más conocimiento, filosofía, acordémonos también que ella ya muy pequeñita empezó a conocer la filosofía de Voltaire, ¿verdad? De Rousseau, y entonces pues esto va a hacer que ella de alguna manera transforme su pensamiento, transforme la forma como ve el mundo, la forma como ve incluso ya desde ahí a la misma mujer. Por eso es tan importante y por eso es que no debemos dejar de pasar este tipo de fechas en las que se nos regala este tipo de personajes para un cambio, ¿verdad? Para un antes y un después en la historia. Por eso es que yo les digo que tenemos como historiadores dar a conocer a estos personajes que a veces están allá olvidados, a veces están empolvados o a veces ya están de alguna manera o mal vistos en su momento, pero que después al rescatarlos históricamente, como lo hace muy bien Adriana Malvido, ¿verdad? En su obra también, y su biógrafo, eso nos hace ver que tenemos que seguir trabajando como historiadores para ir rescatando personajes tan importantes como es el caso de Nahui Olin, ¿verdad? En este caso es una mujer que aportó a la historia, aportó al arte, aportó a la poesía, ¿verdad? Al feminismo de ese momento que ya estaban haciendo, que es uno de los hechos más importantes. ¿Por qué? Porque precisamente ella, ¿verdad? En cuestión del arte, ella inicia estos desnudos para que la gente de ese momento, que era súper conservadora, acordémonos que se estaba saliendo de este porfiriato, y entonces era un México posrevolucionario en el que este hecho pues era un escándalo. Ella de hecho cuando hace su exposición, ya la hace en México, ya la hace en México en una casa de, creo, 5 de febrero, donde ella vive. Entonces ella hace esta exposición y porque le habían sacado unas fotografías y eran desnudos, ¿verdad? Pero ella los quiere dar a conocer como arte, precisamente porque como pues todos sabemos hoy, ¿verdad? El cuerpo humano siempre va a ser un arte, quitándole el morbo, quitándole los prejuicios, pues el cuerpo humano tanto de hombres como mujeres son arte, y ella de esa manera veía su mismo cuerpo, veía la misma mujer. Entonces esos desnudos hacen un escándalo, se hace un escándalo en México, y de ahí pues la empiezan a malmirar a ella, ¿verdad? Sin darse cuenta, bueno, la gente común es la que la malmira, porque los artistas y la gente intelectual de ese momento pues comprende lo que ella quería de alguna manera hacer, lograr, ¿verdad? De ese México tan conservador. Ella quería cambiar como este paradigma lleno de perjuicios de ese momento en cuestión del arte. Entonces ellos sí la entienden, pero el pueblo en común pues no la entiende, ¿verdad? Y la juzga, la empieza ahí a criticar y todo esto. Pero entonces veamos la aportación tan importante histórica que ella tiene en cuestión del arte, ¿verdad? En cuestión de esta situación que aporta a la historia del arte. Por otro lado, ¿verdad? También José Emilio Pacheco incluso la llama el último mito sexual del siglo XX, ¿verdad? ¿Por qué? Pues precisamente porque a partir de ella se hacen muchos mitos en cuestión de las parejas que tenía, cómo actuaba con ellas o cómo actuaba de cierta forma en ciertas situaciones. Entonces ya se va haciendo ya este mito de Nahui Olin, ¿no? Que de alguna manera pues sí se necesita estudiar más, ¿verdad? Porque como historiadores y como otras disciplinas tenemos que abordarla. Precisamente yo revisaba lo actual de ella, ¿verdad? Que se ha estado haciendo. Ya está interesándose más gente de otras disciplinas, ¿verdad? De otras carreras de historia, para hablar acerca de ella, investigar acerca de ella. Entonces estaba yo precisamente viendo a una tesis, ¿verdad? De literatura de la UNAM, de Miguel Álvarez, ¿verdad? En donde él en su tesis estudia una de sus obras. Pero fíjense que uno de sus títulos le pone ahí vanguardia solitaria. Entonces ahí ya podemos ver que de alguna manera en este estudio ya a ella la están denominando de cierta forma
porque acordémonos también que en los 20 y 30 ya estaba en México, ya había esta situación del dadaísmo, ¿verdad? Y del estridentismo. Entonces yo también cuando la estaba yo investigando y estudiando, me di cuenta de esa parte. Ella fue de alguna manera parte de este movimiento que sin duda alguna viene con fuerza. Precisamente ella por eso trae esa fuerza de querer aportar, de querer de alguna manera entrar, ¿verdad? Y quitar esos paradigmas que existían para llevar o mostrar lo nuevo. Por ahí también en la obra que yo estuve investigando, ahí yo pongo de alguna manera que ella, por ahí se sabe de un manifiesto en el que ella se da a conocer quién es y qué pretende. Y esto ya, cuando hay un manifiesto, esto ya no se está hablando de una vanguardia. Entonces, veamos la importancia tan grande que ella tuvo en la aportación también literaria y en esta aportación de ver a este tipo de mujeres de alguna manera tan trascendentales. Para mí es una mujer muy trascendental, ¿verdad? Y imagínense, ella tiene 5 libros y se sabe que tiene 7, pero yo conozco solo 5 libros de ella, ¿verdad? Y de alguna manera, imagínense, o sea, si ella se le hubiera dado la oportunidad más, pues hubiera creado tal vez más obras, ¿verdad? También hace poquito, no, bueno, hace unos años se le hizo en agosto en el Museo Nacional de Arte, se hizo una exposición para que se conociera toda su obra, tanto pictórica como fotográfica de ella. Y entonces de alguna manera pues esto sirve porque se da a conocer a las nuevas generaciones para que se interesen en estudiar, en conocer a esta mujer, ¿verdad? Indómita, que también esa es otra parte de ella. Es una mujer audaz, indómita, es una mujer con mucha fuerza, ¿verdad? Con mucha genialidad, con una situación de querer ser libre, de vivir la vida intensamente, ¿verdad? De vivir cualquier suceso intensamente, porque ella decía, a eso venimos, a vivir las cosas intensamente y a que se despierte, decía ella, nuestro sentido, se despierte nuestra conciencia, se despierte todo lo que estamos viviendo, ¿no? Abrir el espíritu, decía ella, abrir los sentidos para vivir. Entonces, imagínense la fuerza que esta mujer tenía. Por lo que yo no me deja de fascinar y de querer seguirla estudiando, investigando a esta mujer que les digo es una mujer multifacética por todas estas facetas en las que ella pasa, en las que ella vive, y con sus parejas, ¿verdad? Que también aquí en la obra, como les digo yo, que yo quise de alguna manera en homenaje a ella hacérsela, pues hablo de estas situaciones. Con la vida que más tuvo de alguna manera significado, digamos, yo así lo pienso, es con el doctor Atl, que cuando se juntan de alguna manera es como si hubiera explotado un volcán, así tal cual, porque fue una vida, ellos dos tuvieron una vida apasionadísima y a fin de cuentas pues yo pienso que fue esa vida tan apasionada, tan de entrega tan fuerte, pues hizo que los dos fueran personas de alguna manera que en ese momento fueran su sensibilidad aumentara y crearan tanto uno como el otro, ¿no? Entonces es yo pienso que es una de las relaciones que ella tuvo que más le aportó a ella también, pero que también le detonó esa parte de seguir creando más. Entonces, les digo, es bien bonito que los jóvenes se enteren acerca de esta musa, porque ella fue musa de muchos pintores, fotógrafos, y ahora pues a nosotros también, ¿verdad? Nos hace que investiguemos de ella por la fuerza tan vital que esta mujer tenía, ¿verdad? Y no de embalde, pues el doctor Atl le va a llamar Nahui Olin, que significa en náhuatl 4 movimientos, ¿verdad? Veamos, o sea, imagínense él para ponerle este nombre, pues esa es la energía que esta mujer, ¿verdad? Incluso tan hermosa en su momento, tenía. Entonces, no podemos dejar de darla a conocer, y menos esta fecha de hoy, ¿verdad? Que es fecha de su natalicio, y que pues para nosotros, como les digo, como investigadores son temas que nos fascinan en el sentido
de que son personajes bien importantes que traen un cambio a México y que a veces no se les conoce profundamente y que debemos trabajarlos como historiadores y también invitar a otras disciplinas a que se acerquen a la investigación, como es el caso de este joven, ¿verdad?, de la UNAM, que ya investigó acerca de ella y hizo este trabajo. Eh, bueno, entonces solo me resta decirles, ¿verdad?, que quien quiera adquirir la obra, pues yo la tengo para en venta, pero también pronto a lo mejor les voy a presentar algún, algún ¿cómo decirlo?, de las investigaciones recientes que he estado haciendo de ella, para saber qué hay nuevo de ella, porque son personajes que se están estudiando apenas, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues vale la pena seguir buscando qué cosas nuevas existen para dar a conocer, pero también para aportación al arte, a la historia y al feminismo y a otras situaciones que se pudo, que no se, que a lo mejor en su momento no se pudieron ver y hoy ya se pueden ver. Muchas gracias, buenas noches.